Em, Luis, ¿querés orar? Bueno, querido Padre que estás en los cielos, gracias por todas las bendiciones de tu santo sábado. Queremos pedirte ahora que tu bendición esté también sobre este momento, sobre esta clase y que podamos aprender cosas que provengan del cielo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, esta clase va a ser grabada porque va a quedar para que se suba a un canal de YouTube, así que les comento eso. Empecemos. ¿Todos pueden ver bien el Power que estoy compartiendo? Sí, Bueno, excelente. Bueno, para establecer el objetivo de la clase de hoy, nuestro objetivo hoy es estudiar la historia de la última generación, que es la que nos compete a nosotros, la historia del fin del mundo, pero lo vamos a hacer a través de la metodología en parábolas. Y para hacer esto vamos a enfocar la historia nuestra a través de la historia de lo que pasó en la época de Cristo y a través de las parábolas que nos da la naturaleza a través del modelo de la agricultura. Para esto vamos a necesitar algunos conceptos claves. Israel antiguo como pueblo vemos que tuvo un comienzo y un fin claros, como un pueblo del pacto. Empieza cuando salen del cautiverio de Egipto y después termina con la época de Cristo y cuando ellos llevan el Evangelio a los gentiles. Entonces vemos como hay como dos periodos de reforma distintos en los que ellos cambian algo, ¿no? Es como un comienzo y un final. El comienzo es esa salida del cautiverio que fue de la mano de Moisés y de Josué y ellos tenían que conquistar Canaán, ese era el objetivo del pueblo. Y la historia de reforma, la última, la historia omega, es cuando terminan las 70 semanas de la profecía de Daniel, eh, que lo vemos a Juan el Bautista como primer reformador y a Jesús y a los discípulos que llevan el mensaje y conquistan el mundo. Entre ellas también son historias paralelas. ¿Por qué nosotros podemos obtener provecho de estudiar la historia del Israel antiguo para nosotros? La principal razón es porque consideramos que la Iglesia Adventista es el Israel moderno. Tenemos varios paralelismos que nos muestran que esto es así, que la historia se repite y que podemos tomar en forma de comparación al pueblo judío con la Iglesia. Elena lo hace repetidas veces en distintos libros, son conexiones que a veces parecen sutiles, pero cuando las estudiamos encontramos un montón que apoyan esto. Y ahora vamos a ver algunos paralelismos en particular. Por ejemplo, el Israel antiguo como nación, ellos salen del cautiverio que recién les mencionaba, que es el cautiverio en Egipto, era un cautiverio literal y físico. Nosotros como iglesia también salimos de un cautiverio ideológico, de Babilonia. Sabemos que hubo 1260 años de oscuridad en el que hubo supremacía papal y en 1798 Dios trata de sacar a su pueblo de esta oscuridad trayendo una reforma a través de un mensaje que es donde nace el movimiento adventista y esto después termina conformando la iglesia adventista. Vemos que en el Israel antiguo, la historia alfa que empieza con la reforma en Egipto y Moisés, falla. ¿Por qué? Porque ellos tenían el objetivo de conquistar todo Canaán y lo que Dios soñaba era que Israel llegue a ser un imperio terrenal grande en el que todas las naciones paganas quieran adorar a Jehová porque vean que las leyes de salud y la organización gubernamental era superior y se quieran unir y que de esta manera el mundo estuviera unido de esta manera. Pero ellos realmente no lo logran porque a mitad de su misión, a mitad de la conquista de Canaán, es como que se duermen en los laureles y se quedan más concentrados en las cosas terrenales, quieren plantar sus viñedos, se cansaron de la guerra. Lo mismo pasa con la historia milerita. Sabemos que el objetivo que tenía eh, el movimiento adventista, el sueño que Dios tenía para el movimiento que comenzó con Guillermo Miller, era que ellos lleven el mensaje del tercer ángel a todo el mundo y que Jesús volviera. Nosotros
si la historia alfa no hubiera fracasado, ya no, nuestra generación no existiría. Jesús quería volver, quiso volver varias veces y siempre fue antes de nuestra generación. Pero como la historia alfa en ninguna de estas dos comparaciones eh, logra su cometido, entonces necesitamos la historia omega, que en la historia del Israel antiguo vemos que es la época de Cristo, el fin de las 70 semanas. Vemos acá un periodo de reforma, un cambio de liderazgo, y el mensaje es por fin llevado a todo el mundo, a todos los gentiles, pero es como distinto a lo que se esperaba al principio, porque no se establece un imperio, sino que se lleva el evangelio. Es un tipo distinto de conquista. Así nosotros también sabemos que nosotros ahora somos el Israel moderno y nuestra historia también va a culminar con una historia omega, porque la historia alfa no llegó a cumplir lo que se propuso, y entonces es nuestra tarea predicar ese mensaje a todo el mundo. Y concluyen las dos historias con la destrucción de una institución. Lo que era el templo judío, Jesús les dice, vuestra casa es dejada desierta. Así nosotros sabemos también que nuestra institución, para el tiempo que llegue la ley dominical, ya va a haber sido dejada desierta. Es como que el navío, si lo comparamos con Hechos 27, naufraga, no continúa. Acá vemos algunos textos que prueban lo anterior. Vemos que Elena dice que el pueblo no estaba listo para la ley dominical, que no se había preparado. Vemos que nunca en realidad logró prepararse y que es culpa del movimiento adventista que el mundo haya quedado en tinieblas porque no cumplió su misión. Otro concepto clave es pensar que esta generación es la que sí va a cumplir la misión que Dios se proponía. Esa es una historia de éxito, que son las historias omegas. Por eso vamos a estudiar la historia de Cristo como parábola para la nuestra, porque se comparan mejor. Tienen algunos detalles distintos, el principal siendo que sí cumplen la misión. Y vemos otra razón interesante para tomarla de paralelismo en la historia de Cristo, es que vemos los tres grupos que siempre estudiamos. Hay varias personas que yo sé que son nuevas, y quizás algunos están estudiando hace poquito y quizás algunas personas están estudiando hace muchos años. Nosotros estudiamos siempre que hay tres grupos de personas. Vemos que a grandes rasgos hay dos grupos, está la iglesia y el mundo. Pero dentro de la iglesia hay dos grupitos separados que sufren un proceso no simultáneo. Primero es uno y después el otro. Vamos a profundizar, esto es la introducción meramente. Bueno, nosotros vamos a estar estudiando como plantilla el modelo de la agricultura, superpuesto con la historia omega de Israel moderno. ¿Por qué haríamos esto? En realidad no es algo que hacemos nosotros, es algo que hace Elena. Nosotros vemos que, por ejemplo, ¿qué hace Elena y la Biblia? Vemos, por ejemplo, en Apocalipsis 14, cuando se habla de una cosecha. Después vemos que Elena dice que tenemos que orar por la lluvia tardía, etc. Entonces, Jesús usaba estas parábolas y están no solo en las historias de Jesús en los evangelios, sino están en la profecía, y vemos que Elena también las utiliza. Entonces, ella algunas cosas nos dice que algo va a pasar, pero lo compara con algo de la agricultura, de la naturaleza. Y si nosotros logramos entender cómo funciona la naturaleza, cómo es que crece el trigo, vamos a entender mucho sobre lo que tiene que pasar en nuestra historia. Este modelo o esta plantilla tiene 4 dispensaciones, así como la naturaleza. Si nosotros queremos tener trigo para cosechar y tener harina y poder comer, primero tenemos que arar el campo, sacar las espinas, las piedras que haya ahí, tenemos que sembrar, tenemos que esperar que venga la primera lluvia, que es la lluvia temprana. Esta lluvia es de unas características suavecita que hace que la planta brote. La planta crece, desarrolla fruto, y previo a la cosecha el fruto necesita madurar. Entonces la naturaleza manda la lluvia tardía. La lluvia tardía es una lluvia un poco más fuerte que logra esta última maduración previo a que venga la siega. Después el trigo se guarda en el granero celestial, si lo estamos comparando con personas. Vamos a ver uno de los ejemplos que les mencionaba recién de lo que hace Elena y hace la Biblia, comparando, ¿no? Por ejemplo, esta es una cita de primeros escritos. Está en la página 118. Dice así: vi luego el tercer ángel, dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda.
Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Esto debería absorber la mente y la atención. Vemos que acá está hablando del tercer ángel, que nosotros sabemos que el mensaje del tercer ángel es el mensaje que se da al mundo en la última generación, y acá nos dice que va a separar trigo de cizaña, pero no está hablando de plantas, está hablando de personas, de dos grupos de personas. Tenemos varios ejemplos más, yo después les voy a pasar el Power para que ustedes los estudien. Entonces, por ejemplo, cuando volvemos a lo que estábamos hablando, tenemos la plantilla, el modelo de la agricultura que lo superponemos con la historia omega de lo que nosotros esperamos que pase en nuestra generación. Entonces tenemos un periodo de cosecha, que significa algo, y una lluvia tardía, que significa algo. Pero también tenemos que tener un arado y una lluvia temprana, porque eso es lo que nos enseña la naturaleza. Elena nos dice que la naturaleza es un libro de texto, que todos deberíamos estudiarlo y entenderlo. Entonces nuestras preguntas es, si nosotros sabemos que, por ejemplo, Elena habla de la lluvia tardía y la relaciona con el fuerte pregón, o habla de la cosecha y la relaciona con el cierre de Puerta de Gracia o la segunda venida de Cristo, no vemos muchas menciones a la historia final, donde haya también menciones al arado o a la lluvia temprana. Y esto es algo que nosotros tenemos que estudiar por nosotros mismos, usando la metodología. Entonces vamos a usar esa lógica. Tenemos que ser metódicos y organizados. Y si vamos a estar estudiando esto, tenemos que saber de dónde vienen estos términos, por qué se utilizan estos términos, y si hay un proceso previo que tengamos que considerar también. Entonces la pregunta es, ¿cuándo empieza el arado y cuándo empieza la lluvia temprana? Esto era la introducción al tema y ahora vamos a ir a la parte principal. Acá a grandes rasgos les puse un dibujo de cómo es la historia omega de Israel antiguo. Nosotros acuérdense que estamos usando la plantilla y entonces vamos a ver que hay 5 hitos que separan estas 4 dispensaciones, ¿no? El comienzo del arado, el comienzo de la lluvia temprana, el comienzo de la lluvia tardía y el comienzo de la cosecha. La cosecha concluye con la segunda venida de Cristo, que es cuando se lleva el trigo al granero celestial. Entonces, cuando estudiamos las historias, tenemos que tratar de encontrar estos 5 eventos importantes que separan dispensaciones, distinto periodo de trabajo. Si agarramos la historia a grandes rasgos de lo que pasó en la última generación del pueblo de Israel como nación, antes de que fueran destruidos, vemos que todo empieza con el nacimiento de Jesús y Juan el Bautista, que fueron los líderes de la Reforma. Vemos que la lluvia temprana, que la lluvia representa el Espíritu, se relaciona con el bautismo. Vemos que a la mitad tenemos el hito del medio, que acá es el que nosotros relacionamos con la ley dominical. Se termina el tiempo para la iglesia y ahora es tiempo de llevar el mensaje al mundo. En el año 34 ellos llevan el mensaje a todos los gentiles. Después está la destrucción de Jerusalén, porque cerró la gracia, y tenemos el año 100, que lo vamos a alinear con la segunda venida de Cristo, y ahora vamos a ver por qué. Entonces nosotros vemos que hay algunos hitos que nosotros tenemos que encontrar en la historia o que los tenemos que construir de alguna manera. Y esto es lo mismo que Dios exige de nosotros, lo mismo que exigió de su pueblo en la antigüedad. Lo único que ellos no lo lograron hacer. Le voy a pedir a Joaquín si quiere leer esta cita del deseado de todas las gentes, página 201. No se te escucha, amigo. Amigo, no se te escucha nada. Le voy a pedir a Adrián si quiere leer la cita. Escuchar. ¿Ahora? ¿Ahora se escucha? Perfecto. Leo entonces. El tiempo de la venida de Cristo, su ungimiento por el Espíritu Santo, su muerte y la proclamación del Evangelio a los gentiles habían sido indicados en forma definida. Era privilegio del pueblo judío comprender estas profecías y reconocer su cumplimiento en la misión de Jesús. Entonces, Elena, en este párrafo del libro El deseo de toda la gente, que nos habla de toda la historia de Cristo y lo que ocurrió en esa época, nos dice que en las profecías el pueblo podía encontrar 4 cosas importantes que ellos tenían que saber porque estaba indicado claramente. ¿Cuáles eran? ¿Cuándo Jesús iba a llegar, nacer? ¿Cuándo iba a descender el Espíritu Santo sobre él y él se iba a convertir en el ungido?
el tiempo de su muerte y cuándo era momento de predicarle a los gentiles. Esas 4 cosas las tenían que obtener principalmente de la principal profecía que hablaba de este tiempo, que es las 70 semanas de Daniel 9. Pero vamos a ver ahora que el primer hito que Elena dice que ellos deberían haber sabido, porque estaba claramente especificado, no estaba superficial al estudio, no está mencionado de tal manera. Era algo que ellos como que tenían que hacer un estudio más profundo para poder entenderlo. Y ahora vamos a hacer una explicación. ¿Se ve mi mouse? Vamos a usar este. Bueno, tenemos las 70 semanas, que son 490 días o años. Se divide en 2 partes, a su vez, ¿no? La última semana, son 7 años, es la semana en la que Dios iba a confirmar el pacto con el pueblo de Israel. Y el cierre, era como el último periodo previo al cierre de Puerta de Gracia para ellos, donde ellos ya no iban a tener más opción. Vemos acá que en esta profecía se dice, se puede encontrar a través de estudiar las fechas, que en el año 27 Jesús iba a ser ungido, se convertía en el Mesías. En el año 31 Cristo iba a ser el verdadero sacrificio, y las 70 semanas terminaban en el año 34, donde ellos se tenían que predicar a los gentiles y ya no había más tiempo de gracia para el pueblo judío. Pero acá no está definido claramente en qué época iba a nacer Jesús. Lo que ellos deberían haber hecho era estudiar quién era el Mesías, a quién estaban esperando, cuál era su misión, cómo era tipificado Cristo en otras historias, por ejemplo, a qué edad empiezan a trabajar los sacerdotes, a qué edad empiezan a trabajar los reyes, pensando en David, pensando en lo que sabemos de cómo se organizaba el sistema de los levitas y los sacerdotes. Y si ellos hubieran estudiado el carácter de su misión, podrían haber concluido que 30 años antes de que él empiece a trabajar, debería haber nacido. Ellos tenían que estudiar eso y crear ese hito. Así nosotros también. Nosotros sabemos que va a haber un movimiento, que hay un movimiento, que es el movimiento que está llevando a cabo la reforma en la última generación. Y nosotros al mismo tiempo sabemos que va a haber una cosecha, una lluvia tardía, pero lo que tenemos que identificar es cuándo se nace, cuándo es el nacimiento, cuándo empieza este proceso, cuándo empieza el arado. Y tenemos que encontrar este hito o crearlo a través de varios datos que están en la profecía, pero que no están superficiales. Basados en un estudio de Daniel 11:40, basados en el hecho de que nosotros sabemos que la historia se repite, y basados en la observación de los eventos actuales de la historia del mundo ahora, leyendo los diarios y viendo las noticias, podemos entender que 1989 es el comienzo de la historia omega de Israel moderno, o sea, la última historia de reforma para este pueblo. Sabemos que cuando decimos Israel moderno, en realidad estamos diciendo Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Qué pasó en este año? Bueno, pasaron un montón de cosas externas e internas. Internamente, para lo que refiere a el movimiento, es cuando se empezó a entender Daniel 11, 40 al 45. Se entendió cómo la historia se repetía en patrones, se entendió que había que haber un inicio para el patrón, y se le dio relevancia especial a este año porque se identificó que el rey del sur y el rey del norte tuvieron una batalla. Simbólicamente, ¿no? Nos referimos en realidad a Estados Unidos y Rusia. Y la URSS, en 1989 era la URSS. ¿Qué pasó? Cayó el muro de Berlín, hubo una derrota para el rey del sur, la URSS empieza su muerte, su proceso de muerte, y termina su destrucción en 1991, si no me equivoco, y comienza la era de la información, que es cuando se inventa el Internet. Literalmente este año cambió la vida como la vivimos hoy en día. Vamos a ir comparando con lo que pasaba en el año 4 a.C., que es el año que tenían que nacer, que nacieron Jesús y Juan el Bautista, y cómo estaba el pueblo judío en ese entonces. ¿Te puedo pedir, Kelvin, que leas esta cita? ¿Lo me oyen? Sí. Ya va. Ok, dice: vinieron los ángeles a la tierra del pueblo elegido. Las otras naciones
creían en fábulas y adoraban falsos dioses, pero los ángeles fueron a la tierra donde la gloria de Dios se había revelado y había resplandecido la luz de la profecía. Vinieron sin ser vistos a Jerusalén, se acercaron a los que habían exponer los sagrados oráculos, a los ministros de la casa de Dios. Ya habían sido anunciadas al sacerdote Zacarías la proximidad de la venida de Cristo. Mientras servían ante el altar, ya había nacido el precursor y su misión estaba corroborada por milagros y profecías. Habían cundido las nuevas de su nacimiento y del maravilloso significado de su misión. Y sin embargo, Jerusalén no se preparaba para dar la bienvenida a su Redentor. Muchas gracias. Bueno, acá nos habla Elena y en muchos otros lugares también de cómo estaba el pueblo judío en la época en la que ellos deberían haber estado atentos al comienzo de esta profecía, ¿no? El nacimiento de Cristo. Vemos de que habían cundido las nuevas, eso quiere decir que se había desparramado las noticias, era tema del que se estaba hablando. Pero Israel estaba tan distraído que ni así se dio cuenta del tiempo en el que vivían, de que estaban pasando eventos importantes para ellos en ese momento, ellos estaban sin darse cuenta, completamente distraídos. También se nos dice en el deseo de toda la gente, estos son otros pedacitos. Si los dirigentes de Israel hubieran sido fieles, podrían haber compartido el gozo de anunciar el nacimiento de Jesús, pero hubo que pasarlos por alto. O sea, los dirigentes de Israel no fueron fieles y entonces no pudieron participar de esto. Pero hubo personas que sí, y acá pensamos en los magos de Oriente que estaban estudiando las profecías, estaban atentos al tiempo. Pensamos en los pastores. Elena nos dice que los pastores de ovejas se juntaban a orar por el Mesías a la noche cuando trabajaban. Y tenemos el ejemplo, que es el que elegí para poner acá, de Ana y Simeón. Juan Enrique, ¿querés leer la segunda cita? Juan. Bueno. María Gracia, ¿querés leer? Bueno, la voy a leer yo. Estos humildes adoradores no habían estudiado las profecías en vano, pero los que ocupaban los puestos de gobernantes y sacerdotes en Israel, aunque habían tenido delante de sí los preciosos oráculos proféticos, no andaban en el camino del Señor y sus ojos no estaban abiertos para contemplar la luz de la vida. Vemos acá que hay humildes adoradores que sí estudiaron las profecías y que les sirvió de algo, pero las personas que estaban en el gobierno y los que tenían la potestad de sacerdotes de Israel no habían estado estudiando y por eso no podían ver lo que estaba ocurriendo. ¿Qué pasó en 1989 desde una perspectiva mundana, secular, ¿no? ¿Qué nos dice el mundo que pasó? Este año fue tan importante que vemos que la revista Time publicó un libro entero sobre este año en el 2009. Y este es un pedacito de la propaganda del libro. Dice así: el año 1989 fue el comienzo de un giro monumental en la historia del mundo. Desde la caída del muro de Berlín hasta la introducción desde la World Wide Web en Internet, los acontecimientos sin precedentes de hace 20 años desencadenaron fuerzas que aún hoy están dando forma a nuestro mundo. Eso es un pedacito nomás. Entonces nosotros vemos que personas del mundo quizás no están estudiando, que no tienen una visión profética, una visión escatológica, se dan cuenta de la relevancia increíble que tuvo esto. Fue un antes y un después en nuestra generación. Entonces nosotros podemos pensar, y con razón, que acá es cuando empieza realmente un proceso en el que Dios va a llevar. Y empieza la era de la información. Y todo lo que está pasando hoy en día, todas las disputas y batallas que nosotros vemos en las noticias, todos tienen que ver con información. Ya casi
no existe la guerra caliente, todo es información verdadera, misinformation o información equivocada, y se divide al mundo en dos grandes partes. ¿A quién le crees? Si crees la verdad o si crees teorías de conspiración y mentiras. Vamos a seguir en nuestra línea que estábamos comparando, ¿no? Estamos comparando la historia de Cristo con lo que pasó en nuestra generación o lo que está pasando en nuestra generación. En el año 27 es el bautismo de Cristo. Y acá puse un pedacito de El deseado de todas las gentes que describe la escena del bautismo de Cristo y cuando el Espíritu Santo desciende sobre él. Nos cuenta acá de que después de que Cristo fue bautizado, él se arrodilló a las orillas del Jordán para orar, porque él quería que el Padre le muestre que él era acepto, que se aceptaba la humanidad en la persona del Hijo. Y los ángeles les hubiera encantado responder a esta oración, pero dice así el segundo párrafo. El Padre mismo contestará la petición de su Hijo. Salen directamente del trono rayos de su gloria. Los cielos se abren y sobre la cabeza del Salvador desciende una forma de paloma de la luz más pura, emblema adecuado del manso y humilde. De los cielos abiertos se oye una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. El Espíritu Santo descendió sobre él, sobre Juan el Bautista, y él extendió su mano y señaló a Jesús y exclama, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, en este hito, en este evento, nosotros vemos dos cosas importantes. Es confirmada la identidad de Cristo y qué misión iba a tener él, y además desciende el Espíritu Santo. Nosotros sabemos que en el 2001, que el evento quizás más relevante, todo el año es relevante, pero el evento que quizás por mucho tiempo usamos como símbolo es el 9/11, por lo que ocurrió en las Torres Gemelas, que fue otro punto de inflexión en la historia. Después de la caída de las torres, el mundo nunca volvió a ser igual, pasaron un montón de cosas a nivel político y social que cambiaron el mundo. Nosotros identificamos esto como, si lo estudiamos en la profecía a través de las trompetas, relacionado con el Islam, ¿no? Como algo relacionado con el tercer ay, el comienzo del tercer ay. Y vemos que es un momento también importante de manera interna, porque se confirma la identidad de las personas que habían empezado a estudiar estos temas, que ahora ya pasaron 30 años, que es 1989, se confirma su identidad. Y nosotros consideramos que acá es donde empieza el periodo de la lluvia temprana para nuestra generación. Vamos a ver por qué la lluvia temprana y el Espíritu Santo son relacionados, y en realidad no es una relación que hacemos nosotros, sino es una relación que Elena nos da. Esto está en Hechos de los Apóstoles, página 44. Solange, ¿te gustaría leer? Hermana Solange. Dice así. Ok. ¿Se me escucha? Sí. Ok. Dice así. Bajo la figura de la lluvia temprana y tardía que cae en los países orientales al tiempo de la siembra y la cosecha, los profetas hebreos predijeron el derramamiento de la gracia espiritual en una medida extraordinaria sobre la iglesia de Dios. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue el comienzo de la lluvia temprana, y gloriosos fueron los resultados. Hasta el fin del tiempo, la presencia del Espíritu Santo ha de morar con la iglesia fiel. Entonces acá nos muestra que la lluvia temprana y la tardía, cuando Elena lo usa, o cuando la Biblia lo usa, en realidad representan la venida del Espíritu. La caída de las Torres Gemelas en el 2001 fue identificado por este movimiento profético como algo relevante, y lo seguimos pensando así. ¿Qué pasó en el año 34 en la historia de Cristo? El año 34, como vimos hace un ratito, es el año en el que termina la profecía de las 70 semanas de Daniel 9. Y es el año en el que ellos tenían que llevar el evangelio a los gentiles y se acababa el tiempo de gracia para el pueblo judío. Es como que había un cambio de enfoque, ¿no? Vamos a pedirle a Emanuel si puede leer esta cita del conflicto de los siglos, solamente una partecita, yo te digo. Bueno, ¿cuál? Esta. Empezá nomás y yo te corto. Bueno, las 70 semanas o 490 años concedidos a los judíos terminaron como lo vimos, en el año 34 después de Cristo.
En dicha fecha, por auto del Sanedrín judaico, la nación selló su rechazamiento del Evangelio con el martirio de Esteban y la persecución de los discípulos de Cristo. Entonces el mensaje de salvación, no estando más reservado exclusivamente para el pueblo elegido, fue dado al mundo. Hasta ahí nomás, amigo, gracias. Entonces vemos acá que lo que pasó en el año 34 fue que termina de rechazar el Evangelio el pueblo de Israel y muere Esteban apedreado. A partir de este punto, el Evangelio fue llevado a los gentiles, a todo el mundo, y eso se fomentó mucho más por el hecho de que los judíos eran perseguidos. Realmente ellos tenían que ir a todos lados. Esto es un ejemplo de que la historia Omega, que es la historia de Cristo en esta época, sí cumple su cometido. Ellos tenían que llevar algo a todo el mundo, y acá vemos algunos versículos de Colosenses en los que Pablo nos confirma que esto de hecho fue así y fue una historia de éxito. Colosenses capítulo 1, versículos 5, 6 y 23, nos dice Pablo que ustedes ya habéis oído la verdadera palabra del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo. Y más adelante nos dice, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Acá vemos, de manera conclusiva, o conclusa, no sé cómo se dice, que fue una historia de éxito. Se logró lo que se proponía. Nosotros comparamos el año 34 con la ley dominical, que es el momento en el que nosotros sabemos que vamos a tener que llevar el mensaje del tercer ángel a todo el mundo. Nosotros separamos iglesia y mundo. El mundo no representa a la gente atea o secular necesariamente, sino que son todas aquellas iglesias o personas que no son del pueblo judío, que no son de la iglesia adventista. O sea, personas de otras denominaciones, que quizás nunca escucharon hablar de las cosas que creemos nosotros, y personas que también se consideran ateas o de otras religiones. Refiriéndose al ángel de Apocalipsis 18, esta es una cita del conflicto de los siglos, Elena nos dice, el ángel que une su voz a la proclamación del tercer mensaje alumbra toda la tierra con su gloria, o sea, lleva el mensaje a todo el mundo. Así se predice una obra de extensión universal y de un poder extraordinario. Y acá lo compara con el movimiento milerita. El movimiento adventista de 1840 a 1844 fue una manifestación gloriosa del poder divino. El mensaje del primer ángel fue llevado a todas las estaciones misioneras de la tierra, y en algunos países se distinguió el mayor interés religioso que se haya visto en país cualquiera desde la Reforma del siglo XVI. Pero todo esto va a ser superado por el poderoso movimiento que se va a desarrollar bajo la proclamación de la última amonestación del tercer ángel. Esta es una cita sacada de la Review and Herald, que estaba en inglés y la traduje con la ayuda del traductor Dipu. Dice así, el mensaje del tercer ángel debe ir sobre la tierra y despertar a la gente, llamar la atención a los mandamientos de Dios y a la fe de Jesús. Otro ángel une su voz con el tercer ángel, que es el ángel de Apocalipsis 18, y la tierra se ilumina con su gloria. La luz aumenta y brilla por todas las naciones. Tiene que salir como una luz que arde, será tendida con gran poder, hasta que sus rayos dorados hayan caído sobre cada lengua, cada pueblo y cada nación sobre la faz de la tierra. Esta es la predicación masiva que todos estuvimos esperando si somos adventistas desde que aprendimos la Biblia, ¿no? El año 70, si estamos estudiando la historia de la última generación, equivaldría al cierre de la puerta de gracia. Cierre de la puerta de gracia es Daniel 12:1. En Daniel 12:1 nosotros vemos que Miguel se levanta. ¿Qué quiere decir esto? Que Miguel, Jesús, que está intercediendo por la raza humana en el santuario celestial, va a salir del santuario celestial y va a dejar de hacer intercesión por nuestros pecados. Es como que el juicio termina y los casos están sellados, para un lado o para el otro. Y es muy interesante porque la destrucción de Jerusalén, que estuvo en el año 70, Elena lo usa como una parábola para las plagas que va a haber cuando cierre la puerta de gracia. Sabemos que va a haber plagas entre el cierre de la puerta de gracia y la venida de Cristo, que van a ser plagas de castigo porque el mundo no rechazó a Dios, rechazó sus mandamientos, pisoteó sus leyes, y el Espíritu de Dios se va a retirar de la tierra y Satanás y sus ángeles van a tener dominio de las mentes humanas. Y realmente es algo tenebroso pensar en este pensamiento,
más cuando estudiamos qué pasó en Jerusalén después de que el Espíritu de Dios se retiró de ahí. Y todos esos años lo podemos estudiar tanto en el Secreto de la Gente como en el primer capítulo del Conflicto de los Siglos, se nos habla de eso. Y fue muy feo. Había odio, había traición, y es lo que nosotros podemos esperar, ¿no? Acá leamos una cita del Conflicto de los Siglos. Le vamos a pedir a Eduardo, si quiere leer. ¿Cómo no? La compasión y mi amor de Cristo hallaron en este lugar palabra. Jerusalén, más profeta, que apedrea esa persona enviada. ¿Cuántas veces a tu cocina junta su polluelo debajo de tú, favorecente de todo, y lo que a tu paz de justicia y te llama al arrepentimiento? Pero hermano, tan solo. Bueno, entonces vemos acá que Cristo ya veía que él podía prever que Jerusalén iba a ser destruida, y esta es una expresión de la pena que él siente, porque Jerusalén mató a todos los profetas, Dios la llamó al arrepentimiento, le dio esta última semana de la profecía, que fueron estos 7 años, para que ellos pudieran aceptar el mensaje de reforma y cambiar, y ellos no lo hicieron. Voy a leer estos pedacitos también del Conflicto de los Siglos. Cristo vio en Jerusalén un símbolo, o sea, no lo vemos nosotros, lo vio Cristo, un símbolo del mundo endurecido en la incredulidad y la rebelión que corría el presuroso a recibir el pago de la justicia de Dios. Hablando de Mateo 24, dice así: la profecía del Señor, de Mateo 24, entrañaba un doble significado. A la par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. Jesús estaba hablando de las dos cosas al mismo tiempo. También nos dice que ningún solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén y que millares murieron a consecuencia del hambre y la pestilencia, ¿no? Sabemos que podemos esperar esto y que lo vemos cada vez con más frecuencia en este mundo, las enfermedades y el hambre. Esto nosotros lo alineamos con el cierre de la puerta de gracia, como dijimos hace un ratito, que es Daniel 12:1. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Acá Elena nos los dice explícitamente. Y la terrible desolación del primero, de Jerusalén, no fue más que un pálido reflejo de lo que va a ser el segundo. O sea, el segundo va a ser mayor. En lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios, que pisoteó su ley. La historia de lo pasado, la interminable serie de alborotos, conflictos, contiendas, toda la armadura del guerrero en el tumulto de la batalla y los vestidos revolcados en sangre. ¿Qué son y qué valen en comparación con los horrores de aquel día, cuando el Espíritu de Dios se va a apartar de los impíos y los deje abandonados a sus fieras pasiones y a merced de la hazaña satánica? Entonces el mundo verá como nunca los resultados del gobierno de Satanás, que es un líder muy cruel. Daniel 12:1 dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Cami, ¿te gustaría leer esta cita del Conflicto de los Siglos? Sí, ¿qué leo? El segundo párrafo de lo que está en la diapo. Ok. Cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, y estará preparado para la hora de prueba que le espera. Cuando Él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Muchas gracias. Entonces vemos acá que
el mensaje del tercer ángel es un tiempo, porque dice que va a terminar, va a ser una obra, se lo relaciona con la lluvia tardía, y es un mensaje que prepara a las personas para este tiempo de crisis horrible. Vemos el decreto de muerte, pero este decreto de muerte no fue para todos, fue solamente para un personaje muy especial que hasta ahora no mencioné. Si nosotros miramos a grandes rasgos la historia del Israel antiguo, podemos ver a Juan el discípulo amado. Y la historia de Juan es muy interesante, porque él simboliza a los 144.000. Él es uno de los discípulos que fue el que más amó a Jesús y el más amado por Jesús en consecuencia. Él tenía un carácter muy feo, pero fue transformado a semejanza de Jesús, fue completamente enternecido por pasar tiempo con él. Y él estuvo en la cruz, en el Pentecostés, en la destrucción de Jerusalén, predicando a los gentiles. Todo ese tiempo dio testimonio, lo intentaron matar y aún así no lo lograron. Que si nos acordamos de lo que decía el conflicto de los siglos, que en la destrucción de Jerusalén no murió ningún cristiano. Y eso es un símbolo de lo que va a pasar después del cierre de la puerta de gracia también. ¿Qué vemos acá del decreto de muerte? Juan es condenado a muerte por herejías sediciosas. Eso quiere decir que había 2 puntos de condena. Le decían hereje, esto tiene que ver con la parte religiosa, y de sedición también lo acusaban, que eso quiere decir que él desordenaba el orden público. Esto es una queja civil. Entonces vemos que hay una unión iglesia-estado en la condena del decreto de muerte. Dice así: con este fin, Juan fue llamado a Roma para ser juzgado por su fe. Delante de las autoridades, las doctrinas del apóstol fueron expuestas erróneamente. Testigos falsos le acusaron de enseñar herejías sediciosas con la esperanza de conseguir la muerte del discípulo. Juan fue echado en una caldera de aceite hirviente, pero el Señor preservó la vida de su fiel siervo, así como protegió a los 3 hebreos en el horno de fuego. Acá nos hace una comparación entre Juan, el discípulo amado, y Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron tirados al horno de fuego. Es muy interesante. Ahora vamos a indagar un poquito en esta comparación. Esta cita es de Profetas y Reyes. Le vamos a pedir a Cindy, ¿quieres leer? Vamos a ver si puedes leer. ¿A quién dijeron? A Cindy, a vos, dale. Decreto de muerte. Como en los días de Sadrach, Mesach y Abednego, en el periodo final de la historia de esta tierra, el Señor obrará poderosamente en favor de aquellos que se mantengan firmemente por lo recto. El que anduvo con los notables hebreos en el horno de fuego acompañará a sus seguidores donde quiera que estén. Su presencia constante los consolará y sostendrá. En medio del tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que fue nación, sus escogidos permanecerán inconmovibles. Satanás, con toda la hueste del mal, no puede destruir el más débil de los santos de Dios. Lo protegerán ángeles. Muchas gracias. Hasta ahí nomás. Entonces, muchas gracias, Cindy. Entonces vemos que acá Elena nos dice: Juan el discípulo amado es comparable con la experiencia que tuvieron Sadrach, Mesach y Abednego. Y nos dice que Sadrach, Mesach y Abednego se los compara con las personas que van a estar vivas en el periodo final de la historia de la Tierra. Matemáticamente, si nosotros decimos que A es igual a B y que B es igual a C, concluimos que A es igual a C. Entonces, a través de esto, de esta lógica, podemos entender que Juan el discípulo amado representa los 144.000, las personas que van a estar en este tiempo de angustia cual nunca hubo, que es después de Daniel 12:1. Entonces, viéndolo a Juan como un símbolo, podemos estudiar su vida y tratar de aprender cosas nosotros. Sabemos que Elena nos dice que nosotros no solamente tenemos que anhelar ser parte de los 144.000, sino orar por eso. ¿Cómo lo vamos a ver en nuestra época? ¿Qué es lo que nos dice el conflicto de los siglos? Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme se vaya acercando el tiempo señalado en el decreto, el pueblo va a conspirar para extirpar a esta secta aborrecida, a este grupo de personas que nadie va a querer.
¿Qué dice acá? Que vamos a ser privados de la protección de las leyes humanas. Las leyes humanas que están puestas por los gobiernos para proteger a las minorías van a dejar de proteger a las minorías y van a darse vuelta y van a oprimir a las minorías. Esto es algo a lo que tenemos que estar atentos porque ya lo vemos ocurriendo en muchos lados del mundo. Y nuestro último hito para este estudio es Patmos. ¿Qué experiencia hay en Patmos? ¿Y por qué lo ponemos al final como la segunda venida de Cristo? Esta es una cita que está en el volumen 19 de Manuscript Releases, que son los manuscritos liberados de Elena de White. No está traducida al español, fueron liberados hace no tanto tiempo, y hay muchas cosas ahí interesantes para estudiar. Como no está traducido al español, la traducción la hice en Dipu y la puse acá. En los días de los primeros cristianos, Cristo vino por segunda vez. Su primer advenimiento fue en Belén, cuando vino de niño. Su segundo advenimiento fue en la isla de Patmos, cuando se reveló en gloria a Juan el Revelador, quien cayó a sus pies como muerto cuando lo vio. Pero Cristo lo fortaleció para soportar la visión y luego le dio un mensaje para escribir a las iglesias de Asia, cuyos nombres son descriptivos de las características de cada iglesia. Entonces Elena misma nos hace esta conexión, de que hubo una segunda venida en ese tiempo y era porque Jesús tenía que darle un mensaje a Juan para que él lo escriba en Apocalipsis. Y esto es muy interesante porque coincide perfectamente con el modelo que nosotros estamos tratando de usar para estudiar, esta plantilla que nos formamos para que nuestro estudio sea organizado. Entonces, si pensamos que Juan estuvo vivo hasta la segunda venida de Cristo, vemos que Juan es una parábola para los 144.000. Toda esta historia, en realidad, toda la historia es una parábola para lo que va a experimentar esta generación, y Juan en particular es un símbolo de las personas que van a estar vivas hasta que vuelva Jesús. Algunas personas van a morir, como muchos de los otros discípulos murieron, que la mayoría murió muertes de mártires, crucificado cabeza abajo, decapitado, etc. Pero Juan no, Juan es un símbolo de los 144.000. Les recomiendo que lean el capítulo 55 de Hechos de los Apóstoles, que habla de la transformación del carácter de Juan. Hace una comparación entre Juan y Judas y cómo él se dejó moldear por Cristo, y es realmente hermoso y se lo súper recomiendo. ¿Qué características vemos a grandes rasgos en Juan? Único discípulo vivo cuando Jesús viene, por segunda vez en Patmos. Él pudo ver la destrucción de Jerusalén, que es el cierre de la puerta de gracia. También estuvo en la cruz. Su vida fue preservada sobrenaturalmente en momentos angustiosos, y Elena nos dice esta frase: su vida es un ejemplo de verdadera santificación, que sabemos que esta es una característica de los 144.000. Acá está la cita de Hechos de los Apóstoles, de la cual saqué la última frase. Durante los años de su íntima asociación con Cristo, a menudo fue amonestado y prevenido por el Salvador, y aceptó sus reprensiones. A medida que el carácter del divino maestro se le manifestaba, Juan vio sus propias deficiencias, y esta revelación le humilló. Día tras día, en contraste con su propio espíritu violento, contemplaba la ternura y la tolerancia de Jesús. Oía sus lecciones de humildad y de paciencia. Día tras día su corazón fue atraído a Cristo hasta que se perdió de vista a sí mismo por amor a su Maestro. El poder y la ternura, la majestad y la mansedumbre, la fuerza y la paciencia que vio en la vida diaria del Hijo de Dios llenaron su alma de admiración. Sometió su temperamento resentido y ambicioso al poder modelador de Cristo, y el amor divino realizó en él una transformación de carácter. Me gusta mucho el último pedacito del párrafo, porque es como que parecen cosas contrastantes, ¿no? El poder y la ternura, la majestad y la mansedumbre, la fuerza y la paciencia. Y esa es el clase de carácter de Cristo, que es el Rey al que servimos y que nos muestra qué realmente es majestad, poder y fuerza, que no tiene nada que ver con lo que piensan los políticos y los reyes que gobiernan este mundo. Vemos esto, lo sacamos de Apocalipsis 7, si no estoy equivocada, o Apocalipsis 14, al principio. Después miré, y aquel cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000, que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, de los ancianos,
y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Hacemos un repaso entonces de lo que aprendimos hoy. Estuvimos comparando la historia. A grandes rasgos es una visión macroscópica. Después en estudios siguientes vamos a estudiar un poquito una visión más chiquitita. Pero la historia grande de lo que pasó en la última generación del pueblo judío, que es el Israel antiguo. Vemos que los 5 hitos importantes son el nacimiento, el bautismo, el fin de las 70 semanas con el año 34, la destrucción de Jerusalén en el año 70 y la venida de Jesús a Patmos en el año 100 aproximadamente. Esto nos muestra que hay 4 dispensaciones en el medio, que cada una vale la pena de su estudio. Y esta es la plantilla a grandes rasgos de lo que va a pasar en nuestra época. Pero ¿se acuerdan que habíamos dicho al principio en la introducción que una de las razones para estudiar esta historia es porque nos muestra claramente 3 grupos de personas? De eso se va a tratar nuestros estudios siguientes. Analizar el primer grupo, que es los discípulos de Cristo, previo a la historia de la cruz. ¿Cuál fue su experiencia? Y qué era lo que ellos tenían que hacer y qué era lo que ellos tenían que entender. Y esto nos sirve a nosotros para cada vez que tratemos de estudiar una historia, tratemos de compararla de manera adecuada y no cometer errores en nuestra metodología. Eduardo, vos desbloqueaste tu micrófono. ¿Querés hacer un comentario? ¿Edu? No, sin querer. Ah, bueno, está bien. Pensé que quizás querías agregar algo. Ahora lo vamos a poner todo junto para que nos quede bien claro. Vamos a superponer los modelos que estuvimos estudiando para que nos dé mayor provecho. Tenemos el modelo de la agricultura, que es cómo crece el trigo y cómo se prepara para la cosecha. Tenemos lo que pasa en nuestra generación y tenemos lo que pasa en la generación de Cristo. Entonces vemos que el nacimiento es 1989, cuando este movimiento nace y se empiezan a estudiar las profecías de esta manera. Vemos que Israel estaba dormido, que los líderes no se dieron cuenta. Así también en nuestra iglesia, el año 1989 es considerado por muy pocas personas como un año relevante para la profecía. Sin embargo, lo es. Hay algunas personas en la iglesia que sí se han dado cuenta de esto y que lo han estudiado. Empieza un periodo de arado. ¿Qué es el arado? Es sacar las espinas, sacar las piedras del campo. Básicamente el campo está sucio y no podemos plantar nada ahí. Entonces es un periodo en el que se tratan de sacar las ideas antiguas. Vemos que esta es la función que Juan el Bautista cumplió. Juan el Bautista entendía algunas cosas del reino de Cristo y otras no. Y lo vamos a hacer en la próxima clase. Y él hizo un trabajo de arado. Sacó las espinas y sacó las piedras para que Jesús pudiera plantar una semilla con su mensaje. Después es un periodo de lluvia temprana donde la planta crece, lluvia tardía, después hay una cosecha, ¿no? Que es la cosecha en la que está Juan, el discípulo amado, que él es cosechado en representación de los 144.000. Con esto concluimos la clase de hoy. No sé si habrá quedado claro, si alguien tiene alguna pregunta o alguna respuesta que yo les pueda ofrecer. En realidad estamos estudiando todos, así que probablemente no tenga respuestas para todas sus preguntas, pero voy a cortar la grabación de la clase ahora. Si quieren seguir y charlamos algunas preguntas o dudas que tengan, pero entonces terminamos la clase acá para que la podamos subir. Si me esperan un segundito.